Bienvenidos a su podcast, Bibliotecas en el Tiempo. Soy Juliana Alzate Román y hoy estoy junto a mis compañeros locutores, Julián Velázquez. Andrea Rubio, Omis Gómez, María Andrea Monera. y en este episodio hablaremos sobre las bibliotecas de Alejandría de Pérgamo, pero antes tenemos un invitado muy especial y es el bibliotecólogo José Pablo Arana Duque, que nos hablará brevemente de lo que conoce sobre la relación entre estas dos bibliotecas. Así que bienvenido y gracias por estar en nuestro podcast. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme al podcast. Mi nombre es José Pablo Arana, bibliotecólogo de la EIB. Pues bien, la Biblioteca Alejandría sabemos que es la más importante y antigua biblioteca fundada en el siglo IV. La Biblioteca de Pérgamo, por otra parte, fue fundada en el año 241, pero estas dos siempre estuvieron en constante competencia, ¿cierto? La Biblioteca de Alejandría creció bajo el reinado de los Ptolomeo, ellos eran unas personas muy cultas, y bueno, la Biblioteca de Pérgamo fue creada bajo los reyes. El rey Átalo fue quien la creó y su hijo fue el que propició su expansión. La Biblioteca Alejandría se dedicaba a los estudios gramaticales, a la edición de publicaciones literarias, y la Biblioteca de Pérgamo se enfocaba en la filosofía, sobre todo en la estoica y el estudio de la lógica. Una anécdota que se cuenta es que Alejandría dejó de exportar o de comerciar papiro con Pérgamo, entonces Pérgamo se vio obligado a innovar y comenzó a ensayar materiales, y entonces allí fue donde nació el pergamino como soporte para las fuentes bibliográficas, para soportar ese conocimiento. Esa es como un poquito las versiones que tenemos de las relaciones entre estas dos bibliotecas. muchísimas gracias José Pablo por introducirnos en el tema, aunque ahora tengo una pregunta y es, ¿cómo eran las bibliotecas en la antigüedad? Y para responder pasaremos con nuestros locutores Omis y María Andrea, quienes nos hablarán de las bibliotecas en la antigüedad. buenas querido público. Para referirnos a lo que son las bibliotecas en la antigüedad, tenemos que empezar por conocer los diversos factores que se implementaron al verse la importancia de hallar un método de clasificación a medida que aumentaba el número de documentos escritos. Estas bibliotecas estaban vinculadas principalmente a los centros de poder de la época. Se encargaban de los archivos de un imperio o eran usados como depósitos de escrituras sagradas de los templos. Además, eran una parte fundamental de los centros de enseñanza gubernamentales o religiosos. En este periodo las bibliotecas no tenían público y servían solo como un depósito de libros, convirtiéndose en un escondite, dejando de lado su preservación y difusión. Los edificios de la biblioteca tenían el fin de evitar la salida de la colección y mantener su bienestar. No obstante, la edificación y la reunión de las tantas obras aumentó las probabilidades de su destrucción, y las pocas obras que sobrevivieron pertenecían a pequeñas colecciones privadas. ¿No les parece increíble? Y más interesante aún es que la biblioteca más antigua data del tercer milenio antes de Cristo, en el interior de un templo de la ciudad de Nippur, en la antigua Babilonia. En ella se almacenaban primitivas formas del libro consistentes en tabletas de barro y rollos de papiro. Con el pasar de los años, en la antigüedad fueron surgiendo nuevas bibliotecas mucho más organizadas, como las de Egipto, Grecia, Roma y China, de las cuales podemos destacar a la Biblioteca de Alejandría y la Biblioteca de Pérgamo. Ambas bibliotecas son indudablemente precursoras de lo que se conoce como biblioteca en la actualidad, pero lo cierto es que la rivalidad entre ellas era una batalla campal, pues al ser las bibliotecas más grandes e importantes de la época, eran comparadas en aspectos como el tamaño de la colección, sus contenidos y cuán famosas eran. En Pérgamo se estableció una escuela de estudios gramaticales como la de Alejandría. En Alejandría se especializaron en ediciones de textos literarios y crítica gramatical. Y en Pérgamo se inclinaron más
a la filosofía y la búsqueda de la lógica en lugar de hacer análisis filológicos. Wow, ¿no les pareció súper atrayente y súper interesante cómo funcionaban estas bibliotecas? Creo que a nuestros oyentes, como a mí, nos gustaría escuchar un poco más sobre estas dos bibliotecas tan memorables y de su relación de rivales. Así que pasaremos con nuestro locutor Julián Velázquez, que nos hablará de la Biblioteca de Pérgamo, y luego nuestra compañera y locutora Andrea Rubio y yo hablaremos de la Biblioteca de Alejandría. Claro, la Biblioteca de Pérgamo, situada en Asia Menor, fue fundada por Átalo I y seguida por su hijo Euménides II. Esta biblioteca fue parte del proyecto actual para convertir a Pérgamo en un centro crítico y literario en toda Asia Menor. Es de mencionar que la biblioteca había reunido un gran grupo de eruditos y literatos, a quienes se les otorgaba la tarea de realizar estudios que tenían como objetivo principal competir contra la Biblioteca de Alejandría. La biblioteca ha llegado a gozar de una gran reputación, ya que tenía una colección de 200.000 volúmenes. Bueno, se cree que el número fue inferior y el engorde de esta cifra se debió a la necesidad de aumentar el prestigio de la biblioteca. Además, tuvo algo similar a la primera universidad, y aunque no logró la reputación intelectual tan rebosante como la de Alejandría, tuvo un gran significado histórico, siendo responsable de inventar el pergamino, que se caracteriza por el ser reciclable y resistente. Tanto así se convirtió en el medio preferido para escribir durante los próximos 1000 años. Tras el incendio de la Biblioteca de Alejandría en el año 47 a.C., hubo un enfrentamiento marítimo entre Julio César y Marco Antonio. Para recompensar las pérdidas, este envió al Zarapeo de Alejandría los 200.000 volúmenes conservados en la Biblioteca de Pérgamo, que había sido previamente saqueado en medio de las continuas luchas políticas de ese entonces. Pero en cambio, la Biblioteca de Alejandría fue una de las bibliotecas más importantes y prestigiosas, además de ser uno de los mayores centros de difusión del conocimiento de la antigüedad. Fue instituida en el siglo III a.C. durante el periodo helenístico del Antiguo Egipto por el fundador de la dinastía tolemaica, Ptolomeo I Sóter, quien, al igual que su predecesor Alejandro Magno, intentaba promover la difusión de la cultura helénica. Durante 7 siglos, entre los años 280 a.C. y 416 a.C., la Biblioteca de Alejandría reunió la mayor colección de cultura y ciencia de la antigüedad. No era únicamente un enorme depósito de rollos de papiro y códices, sino que también era una fuente de instigación para los hombres de ciencia y letras que estaban en la búsqueda del conocimiento, dejando así un notable legado para el desarrollo general de la humanidad. Se adquirió un gran número de rollos de papiro gracias sobre todo a las políticas agresivas y bien financiadas de los reyes tolemaicos. Para la obtención de textos, no se sabe con exactitud cuántas obras componían su fondo, pero se estima que albergaban entre 30.000 y 700.000 volúmenes literarios, académicos y religiosos. Wow, Juli, eso era demasiada información la que albergaba la biblioteca. Pero a pesar de la creencia moderna generalizada de que la biblioteca fue incendiada y destruida, en realidad fue decayendo gradualmente a lo largo de varios siglos, que se inició con la purga de intelectuales de Alejandría en el año 145 a.C., durante el reinado de Ptolomeo VIII, lo que dio lugar a que Aristarco de Samotracia, el bibliotecario, abandonara su puesto y se exilió en Chipre, mientras que otros eruditos como Dionisio de Tracia y Apolodoro de Atenas huyeron a otras ciudades. El primer incendio ocurrió en el 48 a.C., cuando Julio César, rodeado en el Palacio Real y en defensa de su amante Cleopatra, prendió fuego a los barcos anclados en el puerto y, en consecuencia, el fuego se extendió y llegó a los almacenes y la biblioteca de Museión, destruyendo 40.000 rollos a la vez. La biblioteca también fue destruida por el fuego en más de 3 ocasiones. En el año 272 después de Cristo, cuando el emperador Aureliano devastó el Bruchium
región en la guerra contra Zenobia, reina de Palmira, en el año 392, cuando el emperador Teodosio I, con la colaboración de Teófilo, patriarca de Alejandría, la noqueó junto con otros edificios paganos, y en el año 642 por musulmanes bajo el liderazgo de Califa Omar I. Bueno, muchas gracias compañeros por tan esclarecedora información. Y con esta última intervención damos por terminado nuestro podcast. Agradecemos a todos nuestros oyentes y sobre todo a nuestro invitado. Esperamos que les haya entretenido nuestro podcast y que tengan un buen día. Hasta la próxima.